Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Quiero leer el verso 8 y el 9. Es un pasaje bien conocido que nos va a servir de punto de partida a lo que el Espíritu Santo nos ha dado, que hemos titulado Filosofías satánicas que afectan a la familia. Primera parte. Voy a comenzar una serie de prédicas sobre esto. Hace mucho el Espíritu Santo lo había puesto en mi corazón y sentimos que es el tiempo de comenzar. Filosofías satánicas que afectan la familia. Primera parte. Dice la Escritura, Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pueden tomar asiento, por favor. Cada tercer domingo del mes, con la ayuda del Espíritu Santo, en alguno de los cultos tratamos de enfocar los temas que ayudan a las familias a aplicar los métodos de Dios para tener familias felices. Es sorprendente que todos queremos matrimonios felices, todos queremos hijos felices, todos queremos familias felices. Es natural, es entendible, es comprensible que ese es el deseo de todos. Pero muchas veces, aun cuando tengamos el deseo de tener matrimonios felices, hijos felices y familias felices, no tomamos en cuenta los consejos del Creador de los matrimonios y las familias para que eso sea de esa manera. Al igual que nos pasa con las actividades de pareja, cuando hablamos de familia, a veces sentimos preocupación también porque uno hoy puede cantar victoria. A veces hay gente que viene y me dice, yo quiero que usted sea el conferencista porque usted, y me dice 200 cosas en halagos. Y yo le digo, varón, no te pase porque yo estoy luchando. Yo estoy luchando. Y gracias al Señor, hasta ahora he tenido éxito, pero eso no quiere decir que humanamente uno puede garantizar que no tendrá un fracaso en el camino. Muchas veces sentimos esa preocupación de que no podemos cantar victoria hasta que se termine el juego. Pero cada día nos enteramos que matrimonios que eran sólidos de repente se rompen, que familias que parecían muy estables de repente se quiebran como si fueran castillos de naipes, lo que también nos pone a reflexionar sobre la necesidad de hacer algo, de buscar respuesta, de buscar soluciones, de buscar la ayuda de Dios para enfrentar la vulnerabilidad que tenemos con nuestras familias, con nuestros matrimonios y con nuestros hijos. Yo creo que la vulnerabilidad no la podemos ver como Satanás quiere que la veamos, como una autodescalificación, sino como la necesidad de depender de Dios para poder tener éxito. Como dice la Escritura, diga el débil, fuerte soy. Es decir, yo tengo en este momento 28 años y unos meses de casado.
Pero yo no puedo pensar, bueno, yo he visto matrimonios de 30 y de 40 que se rompieron. Yo debo ver, hay matrimonios de 30 y de 40 que se rompieron, pero yo me voy a agarrar de Dios para que a mí no me pase. ¡Aleluya! Y así es que tenemos que ver las cosas, hermanos. Ese es el enfoque que debemos darlo. Ese es el enfoque con que debemos tratar. ¿Cuál es la realidad? Como lo dice el apóstol Pedro, el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar, y eso incluye la familia de nosotros, el matrimonio de nosotros, los hijos de nosotros. Satanás quiere devorarlo. Esa es su definición. Por eso trabaja 24/7. Y quiero comenzar esta serie de reflexiones que el Señor ha puesto en mi corazón. Y lo he titulado así: filosofías satánicas que influyen en nuestras familias. Porque he identificado que aún siendo gente temerosa de Dios, aún siendo gente que ha confesado a Cristo como Señor y Salvador, vivimos en nuestra vida conforme a filosofías mundanas que por consiguiente, como consecuencia, traerán los mismos resultados nefastos que traen en los que no le sirven al Señor. Y eso es triste. Eso es triste porque no debería pasar. No se supone que deba pasar, pero pasa. Y eso también sirve para alertar a aquellos que están lejos de Dios, para que entiendan que el evangelio no es simplemente decirlo, enunciarlo o proclamarlo. El evangelio hay que vivirlo. Hay que vivirlo en cada aspecto de nuestra vida. No hacemos nada teorizando cuando no estamos dispuestos a llevarlo a la práctica. Esa es la realidad. No hay que ser un científico para darse cuenta del derrumbe de la familia en sentido general en el mundo. El divorcio, la revolución sexual con la vida promiscua, el aborto, la infidelidad, la unión libre, la homosexualidad, el feminismo radical, el movimiento de los derechos del niño, etcétera, son pruebas de la desintegración familiar en el mundo. No tengo tiempo para detenerme ahí. Después, en otra ocasión, daré muchos detalles, pero sociólogos, psicólogos, analistas, pretendidos expertos en el matrimonio y en la familia están movilizándose para conseguir soluciones para los males que aquejan a la familia. Ellos expresan su preocupación por la cantidad de familias que se rompen y por los efectos negativos que esto tiene en la sociedad, porque todo el mundo sabe que hay una relación directa: desintegración familiar, problema social. Es una combinación. Una cosa es la causa de la otra. Ahora, ¿cuál es la razón de todo esto? ¿Por qué hemos visto, sobre todo en los últimos años, que las familias están patas arriba? Eclesiastés 7:29 nos dice, o nos revela un principio que explica eso. He aquí solamente he hallado que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios nos hizo bien. Dios nos hizo como debió hacernos. Dios nos dio lo que tenía que darnos. Pero hemos buscado perversiones. Hemos buscado otra cosa y la hemos incorporado a nuestra vida y hemos terminado con familias patas arriba. Y aquí tengo una de las razones que posiblemente usted no conoce su origen, que posiblemente muchos de los que me están escuchando nunca han escuchado hablar o han oído hablar de esto, pero quizás lo ha practicado y hoy se siente frustrado por lo que pasa con sus hijos.
la filosofía de la permisividad. En principio, esto es de la autoría de un señor que se conoció como el doctor Benjamin McLean Spock. El doctor Spock, un pediatra estadounidense, publicó en el año 1946 uno de los libros de mayor venta, un bestseller de todos los tiempos, titulado The Common Sense Book of Baby and Child Care, el libro del sentido común del cuidado de bebés. Ese libro lo publicó el doctor Spock en el año 1946 y al 1998 se habían vendido más de 50 millones de ese libro y había sido traducido a más de 39 idiomas. ¿Y qué decía? ¿Cuál era el postulado principal del doctor Spock en ese bestseller que se convirtió en influencia, que cambió el modo de pensar de los sabios y los expertos hasta ese momento? Fundamentalmente se resume en esta frase: papá y mamá, ustedes saben más de lo que creen. Mediante estudios de psicoanálisis para comprender las necesidades infantiles y la dinámica familiar, él llegó a la conclusión de que las ideas sobre la paternidad, que en su época eran lo normal, lo ortodoxo, estaban ignorando los deseos del niño y la calidad de vida del niño. Por lo tanto, él recomendaba que a los niños no se le podían imponer tantas reglas ni tantas limitantes, sino, como yo decía ahorita, había que dejarlo fluir. Había que dejarlo. Por ejemplo, los expertos en el tiempo del doctor Spock solían sugerir que los bebés necesitaban aprender a dormir en un horario regular. ¿Cuántos han escuchado eso? Todo el que ha tenido hijos sabe, ¿verdad? No. Si llora, déjalo quieto para que se duerma y entienda que debe dormir de noche. ¿Cuántos han escuchado eso? Todos hemos pasado por eso, ¿verdad? Pero el doctor Spock dice que no. Y comenzó a enseñar que no. Que si él quiere despertarse y hartarse a las 3 de la mañana, que hay que atenderlo para que él no se sienta reprimido. Lo que pasa es que ustedes son una sociedad de ignorantes que viven en el siglo pasado o en la edad de piedra, y por eso ustedes creen que hay que dejar que los niños, que hay que obligarlo a dormir a un horario determinado. Estoy siendo un poquito irónico, pero estoy tratando de plantearle lo que piensa mucha parte de la sociedad y de lo que representan estas filosofías. Eso es lo que estoy tratando de comunicar. Decía el doctor Spock, aconsejó a ver a sus hijos como individuos y no aplicarles recetas filosóficas preconcebidas y simplemente dejar que los niños hicieran lo que deseaban, señalando implícitamente que los padres apoyaran los deseos del niño. Si el niño quería que lo carguen, hay que cargarlo. Si tiene hambre, hay que darle comida, aunque hace media hora comió. En esencia, el doctor Spock estaba planteando que eso de disciplina, que eso de establecer un orden afectaba la salud emocional de los niños y por consiguiente eso no debía practicarse de esa manera. Había que tener una actitud más complaciente hacia los niños desde chiquititos. Quizás con la primera parte de lo que yo dije, la mayoría de ustedes
estaban en contra del doctor Spock. Pero si analizamos en el devenir de la vida, cómo pensamos y cómo actuamos en relación con nuestros hijos hoy en día, nos vamos a dar cuenta que nos parecemos más al doctor Spock y sus enseñanzas que lo que pudiéramos parecernos a cualquier otra filosofía, incluyendo la Biblia. Esa es la realidad. Esa es la dura realidad. Las ideas del doctor Spock sobre paternidad recibieron las críticas de quienes veían en su promoción de mayor permisividad por parte de los padres una relación directa con problemas sociales y de conducta. Y fue muy conocido el enfrentamiento, la declaración del reverendo Norman Vincent Peale en la década del 60, cuando comenzó todo el movimiento hippie declarando que Estados Unidos estaba pagando el precio de 2 generaciones que habían seguido el plan de gratificación instantánea del doctor Spock. Antes de desdecirse a causa de una demanda por injuria, el vicepresidente Spiro Agnew denunció a Spock como el padre de la permisividad, argumentando que alentó con su sistema de crianza la anarquía juvenil que comenzó en los años 60. Y yo le añado que Spock sentó la base de la idolatría, de lo que yo he tipificado hoy como la idolatría de los hijos que sufrimos al no disciplinarlo y convertirlo en semidioses que no respetan, indisciplinados, extorsionadores o chantajistas de sus padres, para concluir en jóvenes en conflicto con la ley en muchos de los casos. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Ahora, esa filosofía del doctor Spock comenzó a rodar en el 40 y tantos y terminó imponiéndose hasta lo que tenemos hoy. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre la disciplina y la crianza de los hijos? ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Proverbio 23:13. No escatimes la disciplina del niño. Aunque lo castigues con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del infierno. ¿Se parece lo que dice la Biblia al pensamiento del doctor Spock? Ya en este tiempo, este tipo de declaraciones tiene el rechazo de gran parte de la sociedad y parte de los que se identifican como cristianos. Hay muchos cristianos que me tienen que estar escuchando ahora que dicen, óyeme, pero yo pensé que ese pastor estaba más adelantado. ¿Por qué? Porque seguimos las recomendaciones de Benjamin Spock, inspirado por el mismo infierno, antes que la palabra de Dios. Algunos dirán, el problema es que los consejos de la Biblia llevan el maltrato, nos llevan a maltratar y a abusar contra los niños. Y yo te respondería, eso es mentira. Eso es mentira. Disciplinar no es sinónimo de maltratar. Pero igual que en el Edén, la serpiente antigua, el diablo, siempre está confundiendo y mintiendo sobre lo que Dios ha dicho. Antes en Génesis 3, para seducir a Adán y a Eva, ¿qué le dijo la serpiente? Cuando quería que ellos le fallaran a Dios, dijo, Dios no le dijo que al comer del fruto prohibido serían como dioses. Y eso era mentira. Eso era mentira, pero fue suficiente para desestabilizar la fe de Adán y Eva.
Así pasa ahora. Estas ideas engendradas en el infierno, orquestadas en la mente del enemigo, vienen para desestabilizar nuestra fe y que no hagamos caso o no sigamos o no obedezcamos la voluntad de Dios, lo que Dios nos recomienda en aspectos tan importantes de nuestra vida como es la crianza de nuestros hijos. La permisividad de Benjamin Spock, como el seréis como dioses de la serpiente en Génesis 3, tienen el mismo autor. El diablo, que el Señor lo reprenda, es el autor de todo eso para abortar los planes de Dios para nuestras vidas. La palabra de Dios nos manda a disciplinar a nuestros hijos, no nos manda a maltratar a nuestros hijos. Pero que hay gente que por disciplinarlo lo maltratan. Bueno, es que hay gente que tú le dices que coma arroz y come plátano. Son criterios que la gente asume fuera de la instrucción. Gente que tiene su propia interpretación, costumbres negativas que muchas veces se traspasan. No, pastor, porque antes los papás, no. Antes había papás que le daban con un bate a un hijo. Pero eso no quiere decir que esa era una correcta educación o una correcta forma de disciplinar. Porque como quiera que tú le des con un bate a un muchacho, tú lo vas a herir, lo vas a dañar. Entonces tú eres un abusador, tú eres uno sin amor y sin compasión por tus hijos. Eso no tiene que ver con la disciplina, eso tiene que ver con una mentalidad torcida. Que el mismo que manda la permisividad es el que promueve el maltrato para con una anular la otra. La palabra de Dios nos manda a disciplinar, pero también nos dice, Colosenses 3:20, hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Eso es la palabra de Dios. La misma palabra que te manda a usar la vara. Existen, hermanos y amigos que me escuchan, muchas filosofías satánicas tan dañinas como la del doctor Spock que se están difundiendo hoy. Y todas buscan lo mismo, la destrucción de los hijos, de las familias, con recetas que solamente han salido de la mente contaminada por la malignidad del diablo que busca la destrucción de lo que Dios nos ha dado tan valioso como son nuestras familias. Para muestra, un botón de muestra de algo reciente. Un medio español publicó a finales de mayo de este año que esta noticia: la UNICEF, agencia de la ONU, constituida en principio para la protección de la infancia, considera que exponer a los menores a imágenes de contenido sexual explícito, pornográfico, podría no perjudicar su formación psicológica y afectiva. Así se asegura en el informe titulado Herramientas de aseguramiento de la era digital y los derechos del niño en línea en todo el mundo. Qué lindo ese título, ¿verdad? De ese estudio. Son expertos en eso. Unos títulos que tú dices, yo quiero de eso, aunque no sé de qué se trata. Esto se basa en un supuesto estudio de 19 países pertenecientes a la Unión Europea, del que se destaca, por ejemplo, que el 39% de los niños españoles estaban más felices después de ver pornografía que antes de verla. ¿Usted cree que yo... Búsquelo en Google, búsquelo para que usted vea que yo no me estoy inventando esto. Por ahí van. En respuesta a las declaraciones de UNICEF, la vicepresidenta y directora del Instituto de Investigación del Centro Nacional de Explotación Sexual, Lisa Thompson, criticó el informe diciendo que la UNICEF ignora
la gran cantidad de investigaciones que demuestran lo contrario. La gran cantidad de estudios que por años se han hecho que demuestran los daños de la pornografía a los niños. Esta señora le decía en su respuesta a la UNICEF que los daños a los niños con la pornografía son reales y que UNICEF está jugando a la ruleta rusa con la salud y la seguridad de los niños. La pornografía convencional, sigue diciendo en su réplica, contiene abusos sexuales horribles, violaciones, incesto, racismo, todo lo que los niños no deben consumir. Y pone a los niños en peligro, decía la señora Thompson en su respuesta. Sin embargo, UNICEF, y por eso yo me horrorizo cuando escucho a personas diciendo, y ahora hay muchas autoridades de nuestro país que están en esa sintonía, que todo lo que viene de la ONU o de alguno de sus organismos es palabra de Dios, es bendición, es bueno, es positivo. Mentira. Mentira. UNICEF está promoviendo que los niños vean pornografía, porque eso le trae salud psicológica. ¿De dónde saca UNICEF todas estas ideas? De la famosa interpretación, o de una interpretación muy blanda, muy laxa del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, porque ahora todas las barrabasadas morales, todas las inmoralidades se están levantando, tomando como base los supuestos derechos civiles. Se están inventando de todo en base al derecho del niño, al derecho del adolescente, al derecho de fulano, al derecho de mengano. Todo es por el derecho. Todo el mundo tiene derecho. Y yo no dudo que pronto los ladrones tengan derecho a robar. Los asesinos tengan derecho a matar. Porque ellos viven de eso. Y hay que preservarles sus derechos. A partir de todo este panorama que acabamos de describir, hermanos y amigos, quiero hacer un par de recomendaciones y contarle las reflexiones de la última etapa de la vida del Dr. Sproul. El número uno, quiero decirle a los cristianos, es el tiempo que de manera radical debemos apegarnos a los principios bíblicos. Es el tiempo que de manera radical, sin negociar con la serpiente, porque ese fue el error de Eva, negociar con la serpiente, manejar una conversación, buscándole un bajadero a lo que Dios había dicho. Y no se puede eso. Tenemos que apegarnos a los principios bíblicos, a esa palabra de Dios buena y verdadera que ha sido dada para ayudarnos y que nos garantice el éxito en esta vida, con nuestras familias, con nuestros matrimonios, con nuestra finanza, pero sobre todo de cara a la eternidad. Puedo sentir en este momento la necesidad de recordar lo que dijo Dios a través de Moisés en Deuteronomio 6:6 en adelante. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente la enseñarás a tus hijos y hablará de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y la atarás como una señal a tu mano y serán por insignia sobre tus ojos y las escribirá en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta palabra que yo te mando, tenla presente. Aleluya. Aleluya. Tú vas a caminar por el mundo. Era lo que le estaba diciendo Dios a Moisés. Ustedes van a caminar en medio de pueblos paganos.
Ustedes van a pasar por caminos donde domina la perversidad. Pero esta palabra que yo te doy, átala a tu corazón, átala a tu mente. Átala, pégala, póntela donde quiera. Antes, los evangélicos de antes en su casa podían tener cuadros, pero siempre habían cuadros que tenían textos bíblicos. Jehová es mi pastora, nada me faltará. Yo vivo por la gracia de Dios. Yo creo en Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Yo creo en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo nos está retando. El Espíritu Santo nos está provocando a volcarnos a la palabra, a esa palabra que debemos tener impregnada en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque en el nivel de confusión que estamos viviendo, cualquiera se pierde. Cualquiera se pierde. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No podemos ser, en segundo lugar, no podemos ser cristianos exitosos si la vida de fe, si el evangelio es un accesorio que solo practicamos los domingos cuando asistimos a la iglesia. Debemos abrazar la palabra de Dios y vivir de acuerdo con ella. Los sabios de este tiempo en realidad son unos necios. El doctor Spock, que sembró a mediados del siglo XX el germen de la permisividad, dicen muchos, aunque después han tratado de desmentirlo, que tuvo que vivir la dolorosa experiencia que uno de sus hijos se suicidó. Pero más contundente aún fue que en 1972 el libro del Dr. Spock salió a la venta, o publicó el último libro que escribió con Lynn Bloom y se llamó La autobiografía espiritual del Dr. Spock. Y en ese último libro él dice que el hombre ha perdido fe en sí mismo y su sentido de dirección, porque la creencia en la evolución, la psicología y la sociología ha socavado la religión y la identificación con Dios. Estas creencias han inducido al hombre a menospreciar a sí mismo, a pensar que él no es nada más que un animal que se puede dividir en varias partes e impulso. Página 213 de ese libro. En ese último libro, Spock dice que él fue criado con normas morales rígidas. Dice también que en su adolescencia y desarrollo como un hombre joven, él intentó librarse de estas normas porque él estaba convencido de que un conocimiento de biología, psicología y sociología eran suficientes para guiar al hombre moderno en hacer el bien. También dice que a través de pasar una vida leyendo, practicando la pediatría, hablando con padres y estudiando los problemas de la civilización occidental, se dio cuenta de que los problemas más graves de América, guerras ilegítimas, injusticia racial y la pobreza, por ejemplo, no fue por causa de una falta de conocimiento y soluciones, sino por causa de una ceguera moral y confusión. El doctor Spock fue convencido al final de su vida de que esta ceguera moral fue el resultado de la enseñanza del darwinismo, freudianismo y filosofías humanísticas. En sus propias palabras, él dijo: la razón principal por los problemas sociales más graves es la debilitación de la influencia de la religión que resultó del darwinismo y una sociedad cada vez más pagana. Ese hombre que promovió la permisividad en su última obra admite que se equivocó. Pero el problema es que después que se riega determinadas cosas, ya no hay cómo recogerla.
Mucha gente hoy está practicando la permisividad como filosofía de crianza de sus hijos. Nos han enseñado que no le podemos dar una pela nunca, que no lo podemos corregir, que tenemos que complacerlo. Yo he visto cositas así, manillando a una familia, una cosita así. Que se riegan en un pasillo de la iglesia y dicen, a mí no me mueve nadie. Y tú ves los padres. Y a veces me dicen, pastor, órale, sáquele los demonios. Eso es una barbaridad. Yo no te estoy diciendo, porque eso es lo que dice el mundo ahora. Tú dices, corrígelo, sé firme, dale instrucción, orden para que ese niño aprenda a comportarse. Y te van a decir, tú eres un abusador. El pastor está mandando a maltratarlo. Mentira del diablo. Ahora, si tú ves que tu hijo se va a caer en un hoyo, en una fosa, tú lo vas a dejar. Tú no lo vas a arrebatar. Tú no te vas a tirar para rescatarlo de lo que le está pasando. Si va a cruzar la calle y un vehículo lo va a atropellar, tú te vas a quedar y le vas a decir, eso es lo que él quiere, eso es lo que él desea. No, tú vas a reaccionar y vas con fuerza y energía a arrebatarlo de los brazos de la muerte. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos está confrontando? Que no podemos seguir practicando filosofías que han sido engendradas en el infierno para después tener hijos que no se someten a nadie. No se someten a los padres, no se someten a los jefes, no se someten a ningún orden, no se someten a la policía. ¿Usted no ha visto cómo está la gente en este país con la policía? Que la policía no sirve. Que son esto, que son aquello. Es posible que usted tenga razón. Pero la realidad es que hay un irrespeto. Porque ese señor que tiene ese uniforme ha sido investido por el Estado de un nivel de autoridad que usted como ciudadano común y corriente tiene que obedecer. Pero lo sorprendente es que esos desaforados que aquí hacen y deshacen, tú lo ves en Estados Unidos derechito. Tú lo ves en Estados Unidos que no se meten en rojo. Y tú dices, ¿por qué fue? Le cambiaron el chip. Porque allá son una desgracia. Es que la permisividad incita a la anarquía, al desorden, al descontrol. Y usted como papá y mamá, ¿usted quiere que pase eso con la vida de sus hijos? ¿Usted quiere que sus hijos se comporten bien, que sean gente de bien, que sean gente que impacten positivamente a la sociedad? Y sobre todo, que le sirvan a Dios y que vayan al cielo con usted. Por tanto, usted no puede seguir la filosofía de Spock. Usted tiene que seguir la filosofía de la Biblia. La palabra de Dios, la que nos orienta adecuadamente. Tengo que terminar. Pero la idea de todo esto, de lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón, y esto es solamente una muestra, hermanos. Hay tanto, y yo con la ayuda del Señor voy a tomar esto como una serie de predicaciones, trayendo cosas como esa, que la estamos siguiendo y ni siquiera somos conscientes de por qué lo hacemos. Se repite tanto una mentira que terminamos creyendo que es una verdad. Nosotros como cristianos, y lo que el Espíritu Santo me ha puesto con urgencia, es que tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Nos llamarán retrógradas, nos llamarán atrasados, nos llamarán de todo. Como yo me encontré ayer con un perverso en internet, con una persona que no sirve, hermano, que no sirve, no vale ni una mota. ¿Por qué usted dice eso, pastor? Porque conozco sus detalles. Porque tengo sus expedientes. Y hace lo que me llegó, decía, el pastor Ezequiel Molina
un ejemplo de la ignorancia como de este pueblo o del atraso de este pueblo. Y yo dije, Señor, lo que uno tiene que aguantar, ¿por qué ese perro? No tiene nivel ni para amarrarle los cordones a mi papá. Pero como internet lo aguanta todo, uno nada más tiene que quedarse tranquilo y dejar que el Señor lo resuelva. Esa es la verdad. Entonces, hermanos, hay un llamado de parte de Dios. Vamos a seguir la instrucción de la palabra de Dios. Nos van a decir ignorantes, nos van a decir atrasados, nos van a decir de todo, toda clase de epítetos y calificativos negativos nos los van a decir. Ahora, ¿qué va a hacer Dios? Peleará por nosotros. Y los testimonios de los resultados en nuestra vida serán contundentes para callar la boca de los insensatos y necios que han dicho lo que no saben y han hablado de lo que no conocen. Tú tienes que apegarte a la palabra de Dios. Y el Señor exhibirá tu justicia. Aleluya. El Señor exhibirá tu justicia. Si usted se convirtió a Cristo, si usted decidió servirle al Señor, no siga viviendo como un pagano. Si usted abrazó la fe en Cristo Jesús, no siga aplicando modelos mundanos. Si usted confesó a Jesucristo como su Señor y Salvador, aférrese a esa fe y viva conforme a esa fe. Enfrente al mundo con su fe, no importa. Hoy quizás tú no ves la diferencia, pero en el tiempo Dios hará que tu justicia brille como la luz del sol al mediodía. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Quiero decirle a los amigos y a las amigas que están a la distancia o aquí, dentro y fuera de este templo, todo el consejo de Dios o todo el consejo que recibimos de parte de Dios, que encontramos en la Biblia, es para nuestro bien, para nuestra salvación. Por eso cuando te decimos conviértete a Cristo, abandona el pecado y comienza a vivir una vida agradable a Dios, es porque sabemos que esa decisión va a impactar positivamente en tu vida. Hay mucha gente que nos ve sirviéndole a Dios y dice, ¿y qué ganan sirviéndole al Señor? Yo te digo, habla con un cristiano y dile que te cuente cómo era su vida antes y cómo es su vida ahora. Aleluya. Y puedes tomarte la libertad de comenzar persona por persona, preguntarle, y tendrás horas gloriosas de testimonio de gente tributando lo ora a Dios, dándole gracias al Señor y diciéndole, Señor, yo te amo porque tu gracia, tu misericordia, tu bondad me ha alcanzado y ha impactado positivamente mi vida. Y si estoy vivo, aleluya. Un hermano de la iglesia me llamó el sábado o el viernes y me dice, pastor, lo estoy llamando para decirle que lo amo. Cuando un hombre lo llama y le dice eso, usted pone el freno. Y me quedo y digo, amén. Y después me dice, pastor, yo lo amo a usted y a la pastora. Y ahí dije, y comenzó a decirme, pastor, yo estuviera muerto si Dios no lo hubiera usado a ustedes para predicarme y modelarme a Cristo. Pastor, gracias porque yo estoy vivo, porque Dios lo usó. Pastor, yo estoy vivo.
Y estoy disfrutando hasta de un nieto cuando yo creía que me iba a morir sin hijo y sin familia. Y Dios ha tenido misericordia de mí. Me dijo tantas cosas que Dios había hecho en su vida. ¡Aleluya! Y como él sabía que yo estaba sorprendido y me dijo, lo llamé porque sentí, porque creo que muchas veces nadie se lo dice o muy poca gente se lo dice. Y yo quise decírselo para que usted lo sintiera. Aleluya. Amigo, amiga, la iglesia está llena de testimonios vivientes de la gracia y de la misericordia de Dios, del favor de Dios obrando positivamente en la vida de la gente. Por eso nos convertimos y por eso seguimos fieles a Dios. Y adicional a todo lo que recibimos en esta tierra, tenemos la promesa de la vida eterna que Dios nos ha prometido para todos aquellos que permanezcamos fieles. Por eso, amigo, amiga, que estás aquí, que estás a la distancia, yo te invito, conviértete a Cristo, entrégale tu vida al Señor, vive para Dios. Olvídate de tantas falacias que el mundo predica, tantas filosofías que no son más que engendro del mismo diablo y lo único que producen es muerte. La paga del pecado al final traerá la muerte. Mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Conviértete a Cristo, es mi consejo. Que Dios los bendiga. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, he dado lo que pusiste en mi corazón. Oh, Jesús. Sella esta palabra en la mente y el corazón de todos los que me han escuchado. Sella esta palabra para que